Ahí se ve. Oigan, hola, espero que estén bien de ese lado del monitor. Hoy quiero leer una cosita que me encontré porque tengo una compilación súper chida del capitalismo y pandemia que trae diferentes autores. Y bueno, Naomi Klein a mí es una escritora que me gusta mucho y entonces la leí. Y bueno, además de sacarle foto y que ya la subo y que de pronto así quería como pues compartirla con ustedes y leerla y dejarla en la máquina del tiempo para luego leérmela a mí y recordármela, ¿no? Bueno, es la página 113 de esta compilación, eh, uno de los últimos ensayos. Se llama La crisis del coronavirus es otra oportunidad para construir otro modelo económico. Publicado por el HuffPost el 10 de abril del 2020. Y bueno, es como una entrevista, ¿no? Empecemos con un pronóstico. ¿El mundo será mejor o peor después de la crisis del coronavirus? Podemos aprender mucho de la emergencia, pero no hay ninguna garantía de que lo vayamos a hacer. Estoy de acuerdo de que Arundhati Roy, una escritora y activista de la India, que hace un par de días escribió que esta fase es como una puerta. Caminamos hacia un punto muy diferente del que nos encontrábamos antes. Puede ser mejor o peor, seguramente es diferente, pero como nosotros será depende de nosotros. No hago pronósticos, solo digo que esta es una fase de profunda transformación. Estamos combinados por la culpa ante esta emergencia. La cuestión es que la estructura del sistema, ya sea en América o en Europa, podrían utilizar esta emergencia para crear más desigualdades e injusticias. Este virus lo ha expandido alrededor del mundo viajeros mayoritariamente ricos que viajan por conferencias o por cruceros, pero naturalmente son los pobres, los migrantes, los que serán culpables, los que serán culpados y los que a su vez pagarán las consecuencias por culpa de la xenofobia, del racismo, abocados a aumentar en esta fase de materialización de estas fronteras. Ya lo estamos viviendo. La industria es la industria que más contamina el planeta o las compañías aéreas están utilizando la crisis para conseguir regulaciones más flexibles y favorables para ellos. Lo he escrito durante años. Todo esto es predecible. La cuestión es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Ahora hemos adquirido conocimientos irrefutables. Conocemos el lado bárbaro de la austeridad. Sabemos lo que significa infravalorar la importancia del sistema público sanitario y la seguridad de las y los trabajadores. Quienes tienen hijos e hijas son conscientes del increíble papel que desarrollan el profesorado en las escuelas, a menudo abandonadas y asimismo por los gobiernos. Incluso ahora la docencia, los docentes, lo hacen y pueden continuar desarrollando su trabajo a distancia. Y además hemos aprendido la lección de que es posible coexistir con las especies animales con condición de respetarlas. Pensemos en la imagen de los delfines, esos que vuelven a Venecia. Vienen a decir a los humanos que son el virus porque se comportan mal, no respetan al medio ambiente. Ocupan todo el espacio posible con coches y medios contaminantes. Si nos damos cuenta de la importancia de todo esto, entonces debemos refundar nuestra economía colocando en el centro estos valores. Y entonces sí, se podrá decir que tenemos una oportunidad. Pero si en esta fase los gobiernos están gastando más en el sistema político sanitario o en combatir las consecuencias de la crisis sobre el empleo, se están endeudando, esto es lo que le preguntan, ¿no? Y todo esto sin tener en cuenta el hecho de que todavía no se sabe cuándo y en qué condiciones se devolverá la deuda.
y qué está en discusión, qué se está destrozando en la Unión Europea. Y ahí va la pregunta. ¿De verdad no tiene esperanzas en que desde aquí se pueda progresar en una protección del interés público? La Naomi, entonces ella contesta. Es difícil. Después de la crisis del 2009, se gastó mucho dinero en salvar el sistema financiero, pero la cuenta la pagó la gente corriente, porque después de haber gastado, se intentó imponer la austeridad. Creo que la crisis del coronavirus es una oportunidad para construir otro modelo económico. Todo es posible, pero la verdad es que el coronavirus no es la única emergencia que estamos combatiendo. La crisis climática también es una emergencia que requiere al mismo tipo de tratamiento que se ha adoptado con el COVID-19. Entonces debemos reconocer que esta emergencia, pero estar atentos para que no se abuse y se utilice para suspender la democracia, violar los derechos humanos o normalizar la vigilancia de masas, sino para que se utilice para renovar nuestros hospitales, escuelas y para que nos lleve hacia una transición energética no contaminante, porque la contaminación hace que nuestros cuerpos sean más sensibles a epidemias como el coronavirus. Una de las cosas más evidentes en Estados Unidos es que los y las afroamericanos están muriendo más que la gente blanca. La razón es que viven en las zonas más contaminadas de Estados Unidos, porque las fábricas que más contaminan se construyen en las zonas más pobres del país. Parece que es ahí donde el coronavirus golpea más porque las deficiencias respiratorias pues son mayores. Entonces le preguntan, ¿pero cómo podemos ejercer el activismo social confinados en casa? Las redes no son suficientes. Si echa un vistazo a los chalecos amarillos en Francia, no es que solo se hayan enviado mensajes de WhatsApp. Entonces ella contesta. ¡Ay, estúpido! Bueno, ella contesta. Esta es una situación temporal. Creo que debemos utilizar esta fase de reclusión para prepararnos lo mejor posible para la movilización de la siguiente fase. Es cierto que es difícil protestar. Más difícil es protestar ahora, pero no es imposible. En Estados Unidos, las y los trabajadores de los supermercados, el servicio postal, la gente que estaba en la zona de enfermería, irán a la huelga para pedir seguridad en sus puestos de trabajo, mascarillas y protección. Son las y los trabajadores que hasta ahora han sido los peores tratados por nuestro sistema económico. No se les ha valorado lo suficiente, se les ha pagado poco. Piden más derechos. Estos trabajadores guiarán la futura movilización. La gente debe prepararse para cuando se pueda volver a tomar las calles. Ahora hay muchas cosas en la red. Videoconferencias, asambleas online, para ver qué se puede hacer, cómo organizarse. Existe la posibilidad de construir una movilización con una participación más amplia de la que hubo después de la crisis de hace 10 años. También existen otros instrumentos más allá de las huelgas. Educación política, hay la construcción de relaciones y esto ya está sucediendo. Debemos insistir y lograr que este activismo no resulte inútil cuando podemos salir. Esta situación de confinamiento no es eterna. Entonces, bueno, ya le pregunto. Pero nunca antes la gente había estado tan deprimida y objetivizada, totalmente dependiente de la actuación de los gobiernos. Sí, pero debemos aprender de los fallos del 2019 y del 2010 y del 2011. En la fase post-crisis en Europa hubo una gran protesta contra la austeridad, pero no hubo propuestas políticas y económicas.
hubo protesta, pero no la propuesta para construir un modelo económico no basado en el consumo, sino en el bienestar, en la protección de las y los ciudadanos y el medio ambiente. En este momento, para ser ambiciosas, no debemos limitarnos a decir no a la austeridad que podría llegar en un futuro, sino construir un modelo diferente. Le dicen, Grindel parece olvidado en una fase de emergencia. Bueno, ya investiguen qué es Grindel. Depende si nosotros olvidamos. El Green Deal se diseñó antes de la crisis del coronavirus como un simple plan de relanzamiento de la economía, inspirándonos en el New Deal de Roosevelt, que ofrecía un empujón más fuerte, como que el que necesitaba una crisis. El New Deal se concibió en los años 30 en medio de la depresión económica y de una crisis ecológica, y tenía como objetivo revitalizar la economía. El New Deal verde es todavía más importante en esta fase, pero debemos creer e insistir y demandarlo, porque seguramente los gobiernos y multinacionales intentarán utilizar esta situación como una excusa para continuar haciendo las cosas como hasta ahora. Es pesimista sobre el futuro de la democracia liberal, ¿no? Le preguntan. Estamos hablando de Naomi Klein, así, gringa. No, los países que mejor han gestionado la pandemia no han sacrificado la democracia. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Islandia o Corea del Sur. Debemos prestar mucha atención a la hora de decir que hace falta un liderazgo autoritario para gestionar la crisis. China, por ejemplo, escondió información sobre la propagación de la pandemia y no podemos fiarnos de Pekín. Muchos líderes autoritarios han sido lentos en la gestión de la crisis y han escondido información. En China, en Estados Unidos, en Israel, con Netanyahu, Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas, Modi en la India. Todos han utilizado la crisis para reforzar sus poderes, pero no hay ninguna prueba de que lo estén gestionando mejor. Es más, es al contrario, lo están gestionando peor. Le preguntan, ¿entonces la crisis del COVID-19 podría revelarse como un boomerang contra los líderes autoritarios? Cerramos la entrevista con este ápice, ¿no?, de optimismo, y ella contesta, pues tenemos que ser claros y claras sobre esto. Es posible tratar la crisis como una emergencia que debe gestionarse con personas líderes fuertes, pero democráticos, que no tengan una agenda oculta, sin chivos expiatorios, que no violen los derechos y que gobiernen con el consenso. Y existe especialmente en las mujeres. Bueno, pues otra vez, este es un texto de Naomi Klein que tengo de una recopilación de filosofía libre que se llama Capitalismo y Pandemia. Yo lo tengo así en este formato, pero tienen aquí distintos autores. Ya he estado haciendo otras grabaciones, pero bueno, este creo que es importante porque Naomi siempre que dice algo le llega a alguien y hace puff, ¿no? Les mando un saludo, gracias por escuchar. Que pasen muy buena tarde, un rico café. Buena tarde.